Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, amén. Dios es grande y maravilloso y que nos gozamos delante del Señor, delante de su presencia. Queremos que todos los que están acompañándonos física y espiritualmente, ¿verdad?, a través de la pantalla podamos aprender algo hoy muy importante, ¿verdad? Queremos que el Señor nos instruya, que el Señor nos dirija, que el Señor hable en nuestros corazones de una manera especial, hermanos. Nosotros somos siervos y siervas de Dios y estamos aquí para poder aprender de Él. Vaya conmigo. Quiero saludar a todos, ¿verdad? Los que están allá, los que están entrando, dar la oportunidad para que usted ponga a sus hijos también a que escuchen la palabra de Dios, a que se metan en las cosas de Dios, porque sinceramente, mi hermano y mi hermana, hay espíritus que se están apoderando ahorita en este tiempo mucho más de lo que nosotros hemos experimentado en cualquier otro tiempo. Espíritus engañadores, espíritus que están manipulando la doctrina bíblica, que están manipulando la palabra de Dios y están engañando a mucha gente. Son espíritus que usan personas que tienen cierto conocimiento, ¿verdad?, pero que al mismo tiempo practican una secta, posiblemente, o una religión, o salieron de nosotros, como dice el apóstol Pablo, y empezaron a hacer sus doctrinas, o empezaron en la práctica del judaísmo, regresaron para atrás a la práctica del judaísmo. Entonces esos son espíritus que se están moviendo ahorita bien fuerte, y nosotros tenemos que ser, dice el Señor, astutos como la serpiente y sencillos como la paloma. No venimos a golpear a nadie, a criticar a nadie, pero sí a defender las santas escrituras que el Señor nos ha dejado a nosotros, ¿verdad? Poner por obra y poder poner en nuestro corazón muy fuerte y muy arraigadas. ¿Por qué? Porque el enemigo para eso vino, para engañar. El enemigo te quiere engañar, el enemigo quiere hacerte pedazos, ¿verdad? Y ahorita vamos a mirar las artimañas del enemigo, ¿verdad? ¿Cómo es la forma que Satanás más engaña a la persona? ¿De qué manera lo engaña? ¿Cuál es la debilidad que puede estar en una persona para ser engañada también, ¿verdad? Entonces, vamos a abrir la palabra en 1 de Timoteo, capítulo 4, en el versículo del 1 al 5, dice la palabra del Señor. ¿Está conmigo, hermano? Dice así, 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos que ya nos encontramos aquí, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es que santificado. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos, Señor, siembra tu palabra en nuestros corazones, Padre, porque necesitamos de ti, Señor, necesitamos de ti, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Alabamos tu nombre. Amén. Bueno, esta es una predicción de la apostasía. ¿Cómo es que Satanás
trabaja en el ser humano y cómo Satanás comienza a debilitar, ¿verdad?, al cristiano para poderlo sacar de la verdad, para poderlo sacar y llevarlo a un conocimiento falso, ¿verdad? Porque es obvio que eso es lo que él quiere, ¿verdad? Si usted se da cuenta, el número de Dios es 777, Satanás tiene el número 666, ¿verdad?, que es el número de hombre. Cristo, anticristo, ¿verdad? Porque él siempre ha querido ser como Cristo, pero jamás lo logrará. No lo ha logrado ni lo logrará. ¿Por qué? Porque Satanás no tiene ningún señorío ya. Él fue arrebatado, el señorío de Satanás totalmente fue arrebatado. Él ya no tiene señorío sobre la tierra, ¿verdad? Adán tenía el señorío y Adán podía conquistar el Edén. Imagínense qué tamaño era el Edén, tan tremendo, ¿verdad? Que Adán, él tenía la imagen y la semejanza de Dios tan tremenda. Él vivía con Dios, caminaba con Dios. Él era un alma viviente, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿cómo fue engañado el hombre? Si vivía con Dios, si caminaba con Dios, si estaba con Dios, si tenía eso, era un alma viviente, hablaba con Dios. ¿Y cómo fue engañado el hombre? ¿Verdad? Entonces, fíjese, al hablar del hombre habla de la mujer, aunque la Biblia dice que la mujer fue engañada primeramente y ella después al hombre, pero no importa, los dos fueron engañados, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pero estaba con Dios. Ahora imagínense, hermano, Adán estaba en una presencia tremendísima con Dios, y aún así Satanás usó sus maquinaciones para poder engañar y falsear, ¿verdad?, la persona de Adán para que cayera. Ahora, díganme ustedes, ¿podrá Satanás engañar a un cristiano? Claro que sí. Ahora, imagínense, si nosotros los cristianos no estamos en la palabra de Dios, hermano, y viene alguien con un conocimiento extravagante y comienza a enseñarte, pero comienza a torcerte la palabra, comienza a sacarla de la línea bíblica, ¿ok? Eso ya es una palabra contaminada, una palabra que ya va sucia en enseñanza, en doctrina. A eso se le llama falsa doctrina, falsa enseñanza, se le puede llamar herejía también. ¿Qué es la sana doctrina? La sana doctrina es aquella que se alinea a la palabra de Dios, se alinea, es paralela a la palabra de Dios. Entonces, fíjense bien, si nosotros caminamos en la palabra de Dios, nosotros vamos a caminar alineados en la palabra de Dios, alineados. De otra manera, si no caminamos en la palabra de Dios, pues va a hacer una curva usted y la palabra de Dios se va a ir derecha, ¿verdad? Curva marcada, desalineados totalmente. Entonces, yo quiero llegar a un punto al final en todo esto, porque ahorita hay sectas que se están levantando, que aún hay sectas satánicas que se están levantando tan tremendamente, ¿verdad? Pero pues la secta satánica puede engañar, pero al cristiano pues ya sería un cristiano muy raquítico en el conocimiento de la Biblia para irse a adorar al diablo, ¿verdad? Ya sería lo último, ¿verdad? Lo último. Pero ¿cree usted que podría existir eso o no? Podría existir también. ¿Por qué? Porque hay cristianos que no han leído la palabra de Dios y que es fácil engañarlos si no están sobre la palabra del Señor. Dice la Biblia aquí, en el versículo 1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Fíjese cómo apostatarán de la fe, y lo dice ahí, dice escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. O sea que la doctrina de demonios y los espíritus engañadores, dice que Satanás se viste de luz, ¿verdad?
un ángel de luz. Y reviste también la enseñanza del Señor. ¿Qué le dijo a Cristo? Hey, si tú eres el Hijo de Dios, aviéntate, porque escrito está, ¿verdad? Le sacaba la palabra, porque escrito está. Pero si Cristo no haya tenido la respuesta, si Cristo no haya tenido la palabra en su mente, ¿qué haya dicho el Señor? Bueno, pues me aviento a ver si es cierto que se cumplen las escrituras, ¿verdad? Pero el Señor le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, pero también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Y así el Señor le repitió 3 veces y lo mató. Se fue Satanás, lo dejó en paz. Nosotros también tenemos que tener la palabra en nuestro corazón y en nuestra boca para poder, hermano, vencer a los espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos que hacerlo, es muy importante. La falsa doctrina o la falsa enseñanza es aquello que le agrega la palabra o le quita a la palabra de Dios. Le agrega o le quita, ¿verdad? O también la voltea de tal manera. Eso se llama truncar la palabra de Dios, truncarla, ¿verdad? La voltea de tal manera que te la hace mirar bonito y entonces caes en las redes del diablo, porque son redes del diablo. ¿Y a quién está usando Satanás? Está usando ahorita a muchas personas, hermanos, que tienen conocimiento de la ley, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. No le hacen tanto claro, pero están utilizando mucho ahorita, ¿verdad? Ahorita en este tiempo se está levantando mucho el judaísmo mesiánico. Judaísmo mesiánico. Ahora, fíjense bien, el mesiánico, el que se convierte del judaísmo a Cristo, totalmente se aparta de la ley, ¿ok? Lo único que no dejan ellos es el sábado, ¿ok? Pero totalmente entran en la gracia, comienzan a entrar en la gracia de Cristo y viven en la gracia y se dan cuenta que la práctica de la ley es imposible para todo ser humano, ¿verdad? La Biblia misma lo dice. La práctica de la ley es imposible para todo ser humano. No se puede, ¿verdad? Entonces, es la manera cómoda del judaísmo sin dejar su religión, ¿verdad? Y que puede ser también un cristiano. Dice: puedo ser cristiano sin dejar mi religión. Entonces lo que voy a hacer, voy a aceptar a Jesús como Señor y Salvador y voy a seguir practicando la ley. Es lo que dice, practicando la ley. Y se oye muy bonito y muy espiritual, ¿verdad? Pues miren bien, en Cristo Jesús, la única obra, porque no puede haber salvación por obras, no puede haber, ¿verdad? Nadie puede ser salvo por obras, ni por la ley, porque la práctica de la ley es la práctica de la obra, ¿verdad? Entonces, mucha gente quiere acomodar la palabra de Dios a como está él o ella en su estado actual. No sé si usted ha visto gente así que acomoda la palabra de Dios a su estado actual. Bueno, no, pues a mí me conviene mejor ser católico. ¿Por qué? Porque ahí puedo tomar, ahí puedo bailar, ahí puedo hacer todo lo que yo quiera. Están acomodando, ¿verdad?, la palabra de Dios a su estado actual. Están escogiendo una religión que les convenga de poder realizar todo lo que ellos quieran hacer, ¿verdad? Conveniencias espirituales. ¿Por qué? Porque hay que seguir pecando, queremos seguir pecando, queremos seguir viviendo en la carne y tener una religión que no nos moleste, que no nos diga apártate del pecado, ¿verdad? Pero no solamente eso, porque el judaísmo mesiánico, ellos sí hablan mucho de apartarse del pecado, pero ahora sí que se apartan de más y entran de tal manera que ahora ellos están golpeando a la iglesia de Jesucristo, al verdadero cristianismo lo están golpeando, ¿verdad? De muchas maneras. Por ejemplo,
cambiaron. Hay muchos, la mayoría de ellos ni siquiera son judíos, no son judíos. En toda América Latina ahorita está creciendo el judaísmo mesiánico. No son judíos, no son judíos. El judaísmo todavía lo entiendo, que practica el judaísmo porque son judíos, pero aquí estamos hablando de muchos hermanos y hermanas que salieron, hermanos, del cristianismo, o que salieron del catolicismo, que salieron del mundo y se fueron bajo el judaísmo mesiánico, y ahora no pueden hablar en español y ahora quieren hablar hebreo, ¿verdad? En verdad. Entonces el problema es, ok, Jesús, que la Iglesia Católica lo inventó, mentira del diablo, ¿verdad? La palabra de Dios está escrita en el griego, Jesús, en el griego está escrito así, dice, porque la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, no fue escrito en hebreo por primera vez, fue escrito en griego y fue traducido al hebreo, fue traducido al español, fue traducido al inglés. No es el hebreo, ¿verdad? Tiene partecitas, palabritas pequeñas de arameo, ¿verdad? Cuando Cristo en la cruz, ¿verdad?, habló arameo a la niña que levantó, ¿verdad? También talita cumine y todo eso. Entonces, igual que el Antiguo Testamento, que tiene partes de arameo también. Entonces, miren, muy importante entender lo que la palabra nos está diciendo aquí. Hermanos, dice el Espíritu Santo, porque está con una E grande, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿De qué manera? Escuchando, abrirán su oído a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dice la palabra del Señor. Entonces dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, está hablando de falsos maestros que ya no son sensibles a la verdadera palabra de Dios, prohibirán casarse. Bueno, aquí entra la Iglesia Católica Romana, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió. Pero aquí entra la Iglesia, los judíos mesiánicos, ¿verdad? Porque los judíos mesiánicos te dicen, ya no puedes comer camarón, ya no puedes comer carne, ya no puedes comer puerco, ya no puedes comer esto, ¿verdad? Carne sí, ¿verdad? Pero ciertas carnes solamente. Entonces comienzan a quitar y hacerle enseñar a la gente que si tú comes un camarón te vas a ir al infierno, si comes carne de puerco te vas a ir al infierno, ¿verdad? Entonces no sirve eso, porque el Señor mismo nos está diciendo, ahorita vamos a mirar eso. Lea conmigo ahí en el versículo 3, prohibirán casarse, si entra la Iglesia Católica ahí, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es que es bueno, dice, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. O sea que hay que orar por los alimentos para que sean santificados, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces no podemos nosotros vivir una vida, hermanos, deteniéndonos. Si hay alimentos que no tenemos que comer, por ejemplo, la sangre no se debe de comer, ¿verdad? No se debe de comer. Hay muchos les gusta el pedazo de carne rojo totalmente, me lo ponen medio minuto de un lado, medio minuto del otro lado y ya está, y de 1 pulgada de grueso y se lo comen rojo, ¿verdad? Pura sangre. Entonces eso está mal. Pero bueno, ese no es tanto eso, eso es pequeño con las cosas que están existiendo últimamente, ¿verdad? Acerca de la herejía, acerca del falso profeta, acerca de los falsos maestros. Es muy importante entender que va a haber, y ya la hay, porque la apostasía ya viene de tiempos atrás. La apostasía viene como una ola. ¿Qué sucede cuando hay un maremoto? ¡Pum! Tiembla. Entonces la ola comienza a mirarse el mar, y comienza a hacerse, y viene el fin de la ola y pega, ¿verdad? 20 metros de alto. Entonces ese es un maremoto. La apostasía así es de la misma manera. La apostasía viene de tiempos atrás. Hay gente que se ha revelado. El apóstol Pablo decía
y este me dejó, y este se fue, y este se apartó de la fe, ¿verdad? Entonces, gente que se revela, y va creciendo, pero llega el momento cuando la ola está en su pique, y entonces la ola se encontrará con el anticristo, porque dice, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía y sea manifiesto el hijo de perdición, el inicuo, dice. Entonces el anticristo y la apostasía van a chocar, ¿verdad? Es lo que es. Entonces, apostasías, hemos tenido muchas apostasías, ¿verdad? Pero no han sido, la mayor apostasía es la que va a suceder, hermanos, en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Al final, cuando Cristo esté a punto de arrebatar a su iglesia, entonces la apostasía, hermanos, la más grande, se levantará. Por eso estas pandemias y todo esto, nosotros no podemos vivir bajo temor. Tenemos que echar fuera el temor. El amor de Dios echa fuera el temor. ¿Sabía usted que por causa de amor somos aptos para que entre la mala enseñanza de nuestros corazones? El amor echa fuera el temor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor, dice la palabra, ¿verdad? Entonces es muy importante llenarnos del amor de Dios y entender una cosa, que estas cosas que están sucediendo a nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo, y tenemos que vivir bajo esa cobertura, sí protegernos en lo más que podamos, cuidarnos, pero más que no olvidemos que vivimos bajo una cobertura espiritual de la sangre preciosa del Cordero, ¿verdad? Eso es lo más grande que necesitamos entender, porque de otra manera, si vivimos ahí, vives bajo el abrigo del Altísimo, vives bajo la sombra del Omnipotente, nadie te puede sacar de ahí. Estás parado sobre la roca que es Jesucristo. Ahorita ya empezaron a golpear por diferentes lugares a la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana está encerrada, porque la iglesia cristiana está en casa, porque a muchos ya les metieron temores, porque muchos ya temen más a la pandemia que a Cristo Jesús, ¿me entienden? Entonces nosotros tenemos que salir de ese hoyo, tenemos que salir. ¿Y qué está sucediendo? Entonces, a través del internet, a través del YouTube, a través del Facebook, entonces ya vienen malas enseñanzas que están instruyendo mal al pueblo, y el pueblo se está creyendo de todo, y menos de agarrar la palabra de Dios y enseñar, ¿verdad?, a sus hijos, a uno mismo. ¿Para qué? Para poder uno ser instruido bien, hermano, en las cosas del Señor. Es muy importante esto. Agarra la palabra de Dios, que es, hermano, la espada del Espíritu, dice la Biblia. Sin ella no podemos, ¿verdad? Sin ella nos va a mover el tapete Satanás. Y si a Adán se lo engañó, pues imagínense qué tan pequeños somos nosotros al nivel de Adán, ¿verdad? Pero Cristo está en nosotros. Cristo, el que vive en Cristo, no puede ser engañado. Así tengas muy poquita palabra. Si vives en Cristo, no puedes ser engañado. Pero hermano, dinos qué es lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Adelante. Hermano, Dios los bendiga. Hermano, Dios los bendiga. Hermanos, Dios los bendiga. Nada más, es un privilegio estar aquí a un lado de mi pastor, escuchando la enseñanza que nos está dando, ¿no? Yo les invito a que vayamos a 2 de Pedro 2:21. 2 de Pedro 2:19, 21. La palabra de Dios dice, Dale el micrófono. dice la palabra de Dios que le prometen libertad, y ellos mismos esclavos de corrupción, porque él es vencido por algunos, es hecho esclavo de lo que venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos.
su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Hermanos, aquí nomás nos está hablando de los hermanos que han conocido la verdad de Dios, de las doctrinas que dejó nuestro Señor Jesucristo. Dice Pedro que dice que ellos no hablan lo que no vieron, dice que ellos hablan lo que vieron, la gloria de Dios, porque andaban con Jesucristo. Los falsos profetas o los falsos maestros son aquellos que nos quieren inculcar lo que no es verdad en la palabra, o que nos las voltean, o son aquellos que se hacen llamar que son embajadores de Jesucristo. No vamos muy lejos. No sé si supo, pastor, del varón que agarraron, el que se hacía llamar embajador de Jesucristo, o apóstol de Jesucristo. Él era uno de ellos, la luz del mundo. Tenía muchos seguidores el varón ese, el embajador ese, pero de Satanás. Enrolló muchos. A muchos les cambió su corazón. A muchos apostataron contra Dios. Dice la palabra de Dios, que no seamos como niños arrastrados con cosas falsas y rápidas. Por eso tenemos que tener cuidado con los que nos están predicando. Hay a veces que tenemos que escuchar y saber. Por eso dice nuestro pastor, por eso tenemos un gran siervo que nos dice: cuando te estén hablando de la palabra de Dios, tú debes de saber si es cierto o no, para que no seamos enredados y llevados como las corrientes se lleva a un animal, porque el animal no tiene fuerza, se lo lleva la corriente. Así somos nosotros cuando no estamos reforzados en la palabra de Dios, porque nos llevan fácilmente y nos lavan el cerebro, porque hay unos que tienen más labias para envolverte fácilmente en la mentalidad. Por eso dice Cristo: escudriñad las escrituras, porque ahí hablo yo, para que nadie te engañe, para que nadie te diga. Y Cristo lo dejó bien claro: aquel que retrocede se van a quedar como las vírgenes afuera y dirán: Señor, pues si yo en ti echaba demonios, en ti confiaba. Pero Él va a decir, Cristo nos va a decir si retrocedemos: apartado de mí, porque fuiste piedra de tropiezo, porque fuiste falso y no predicaste la verdad. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado en lo que escuchamos, en lo que nos dicen. Hermanos, ustedes me conocen, he flaqueado, mas no he dejado la fe, hermanos, porque tengo un convencimiento de que Cristo es el único camino, y su palabra me dice que hay de aquellos que retroceden, hay de aquellos que caen y no dicen la verdad. Hermanos, confiemos en Cristo, porque Él es el único, es la única verdad de su Biblia, en su palabra. Amén, pastor. Dice ahí mismo en 2 de Pedro capítulo 2, en el versículo 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea que se van a inmiscuir, ¿verdad? Y van a estar ahí trabajando. Y sinceramente, antes de la pandemia andaba tanto evangelista, tanto apóstol, tanto profeta, tanto maestro,
dando enseñanzas y haciendo, entre comillas, tanto milagro. Pero sinceramente en estos 2 meses ya no he visto ninguno, ¿verdad?, que se mueva en todo eso. Ahorita están escondidos esperando que se acabe la pandemia y salgan para poder ir otra vez a las iglesias y comenzar a engañar al pueblo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado como pastores. Número 1, ¿a quién dejas predicar en el púlpito, verdad? ¿Quién está al frente del público predicando, verdad? Porque sinceramente a mí, yo ya tengo ahorita una lista de evangelistas y profetas que me llaman y que me mandan el mensaje cuando quieren invitarme a predicar. Después de la pandemia ahí estamos, ¿verdad? Pero no se trata de eso. La Biblia dice que tenemos que tener cuidado, como habrá entre vosotros falsos maestros también, que van a introducir encubiertamente, dice. O sea, cuando dice encubiertamente, es porque están conociendo que la doctrina que tú estás predicando es una doctrina bíblica, y ellos saben que ellos traen algo diferente. Por lo tanto, no te lo van a enseñar, no te van a decir, pero cuando ya los pongas al frente a enseñar y todo eso, van a comenzar a aventar sus enseñanzas de tal manera que va a ser un poco difícil detenerlos, ¿verdad? Porque es como el agua que se mete por abajo de las puertas. Por eso el pueblo, la responsabilidad del pueblo es instruirse. La responsabilidad del pueblo es aprender bien, ¿verdad? Y aprende, hermano, de tal manera que puedas conocer dónde se encuentra este pasaje y aquel, ¿verdad? Dónde, aunque no te lo sepas de memoria, pero saber dónde vas a ir, ¿verdad? Dónde vas a caminar. Dice la Biblia: introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Por qué? ¿Qué destruyen? La fe de los creyentes. Destruyen la fe de los creyentes. Dice la palabra del Señor, dice, y aún negarán al Señor, dice, que los rescató. O sea que también tuvieron el conocimiento del Señor, pero como lo comenzaron a negar por causa de que entraron en un ambiente de espíritus de apostasía, también están arrastrando a otros a que sean apóstatas, ¿verdad? Entonces fíjese qué tremendo, hermano. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, no dice pocos, dice muchos, seguirán sus disoluciones, ¿verdad? Sus mentiras, sus hipocresías, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué dice la palabra del Señor? El mismo apóstol dijo, mira, si algún ángel viniera y te predicare otro evangelio que no sea el que yo ya te prediqué, dice, el cual sea anatema, ¿verdad? O sea maldito, no lo recibas, dice el apóstol Pablo. ¿Qué le pasó al apóstol Pedro? Vaya conmigo al libro de Gálatas. Amén. En el libro de Gálatas, hermanos, ¿qué le pasó al apóstol Pedro, verdad? Nosotros tuvimos el estudio de de misiones, las cartas de Pablo, y una de las cartas donde estuvimos concentrados fue en el libro de Gálatas. Pero desgraciadamente sí tuve un buen número de estudiantes, pero otros no pusieron atención a ello. Por lo tanto, posiblemente no están familiarizados con lo que voy a leer aquí, pero sí lo hemos visto antes. Dice así la palabra del Señor en Gálatas 2:11. Mire bien: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Cuando dice Pablo que le resistió cara a cara, quiere decir que habló con él fuertemente cara a cara, ¿verdad? Le resistió, porque era de condenar. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacob, Pedro comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. O sea, esto es lo que estaba haciendo Pedro, hermanos. Pedro conocía la verdad, y Pedro ya había sido liberado del judaísmo, y ya había sido liberado de la ley, había sido liberado. Aunque Pedro es un predicador a los judíos y Pablo era a los gentiles. Pero dice la palabra del Señor aquí que el apóstol Pedro comenzaba a comer con los gentiles, y los gentiles comían de todo, comían camarón, comían puerco, comían
de todo le echaban, comían pan con levadura, hermano. Pero ¿qué sucede? Pero oraban por los alimentos para que fueran santificados, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor aquí, dice que cuando Pablo vio aquella situación, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Que Pedro estaba con los gentiles comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Oyes, qué bueno saben los camarones, ¿verdad? Porque antes ni los probaba, era pescador, y porque por el judaísmo. Pero cuando venían los judíos, ahora sí que judíos mesiánicos, ¿verdad? Porque ya existían en Pedro, entonces Pedro se iba de los gentiles, se retraía. Y entonces, no camarón, no puerco, no esto, no aquello, no aquello, ¿verdad? Y Pablo se dio cuenta de eso, dijo, hipócrita, y lo reprendió duramente. Y dice que lo vio, ¿verdad? ¿Y por qué? Se retraía, se apartaba, porque tenía miedo Pedro de los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Judíos que querían hacer que los gentiles se circuncidaran también, querían que judaizaran. Entonces, ¿cómo se llama al hecho de guardar la ley? Judaizar. Entonces, dígame usted una cosa, ¿hay alguien que pueda guardar la ley? La Biblia dice, no hay nadie que pueda guardar la ley, porque aquellos que quieran justificarse por la ley serán condenados. Por eso vino Cristo por nosotros. Dice la Biblia en el versículo 13, y en su simulación, ¿qué quiere decir simulación de Pedro? En su hipocresía, en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, dice. O sea que la hipocresía va de la mano de un falso maestro. Va de la mano de un falso maestro, ¿verdad? De una falsa enseñanza. Y dice en el versículo 4, ¿está conmigo? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como gentil, como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hermano, Pablo avergonzó a Pedro tremendamente ahí, ¿verdad? Pero tuvo que hacerlo por amor, porque lo amaba. ¿O por qué, Pedro? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Cómo? ¿Por qué? Si tú mismo fuiste liberado de todo eso, fuiste liberado del judaísmo, conociste el verdadero evangelio y ahora juntamente con ellos estás simulando que participas, estás cometiendo un pecado. No es correcto lo que estás haciendo, Pedro. Entonces dice Pablo en el versículo 5, nosotros judíos de nacimiento, Pedro, y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre, dice, no es justificado por la ley. Versículo 15 del capítulo 2 dice nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ahora, yo le voy a decir algo, hermano, el por qué hay veces nosotros buscamos a través de la herejía o de la falsa enseñanza y evadimos. La palabra es evadimos la verdad. ¿Cuál sería el punto principal por el cual una persona evada la verdad? ¿Cuál sería? No lee la Biblia. ¿No sería pecado? Porque el pecado choca con la luz de la palabra. El pecado choca con la luz de la palabra. Y entonces,
cuando la palabra del Señor nos enfrenta, nosotros buscamos y andamos en pecado, sacamos la vuelta. ¿No ha visto usted que muchas personas testifican? Y entonces abrí la Biblia y la volteé y me dijo lo que yo era, pero no me gustó, y la volví a ver y la volteé y me volvió a decir lo que yo era y no me gustó. ¿Por qué? Porque está siendo enfrentado con la palabra de verdad. Entonces, esa es la razón por la cual hay tanta herejía, hay tanta falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque el hombre está buscando un tipo de justificación. Un tipo de justificación. Porque aún, mire bien, el falso profeta, el falso maestro, yo le aseguro que está escondiendo algo dentro de sí. Por eso no se enfrenta a la palabra de verdad, porque esconde algo dentro de sí. Entonces inventa enseñanza, inventa doctrina, ¿verdad? Entonces, lo que sucede, nadie puede ser salvo por las obras, ni por la ley, ni por las obras de la ley. Entonces, lo que quieren hacer es acomodar la palabra de Dios a como está su estado actual. Y mire bien, hermano, yo he visto también cristianos que acomodan la palabra de Dios a su estado actual, ¿verdad? Buscamos versículos que nos justifiquen de alguna cosa. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es una espada que parte, dice, el alma y el espíritu, y penetra hasta los tuétanos. Hasta los tuétanos. Entonces, si nosotros miramos aquí que en el libro de Gálatas, si usted quiere aprender verdaderamente acerca del judaísmo mesiánico, váyase al libro de Gálatas y agarre la palabra de Dios tal y como está. No le saque vueltas, abrácela verdaderamente. Porque una cosa sí le voy a decir, dígame usted algo, hermano, ¿quién es mayor, Pablo o los maestros mesiánicos que existen hoy? Pablo es mayor. Entonces significa que si yo recibo una enseñanza de judaísmo mesiánico, yo tengo que irme a los escritos de Pablo. Porque si Pablo le dijo a Pedro dice, nosotros judíos de nacimiento. Pablo decía, yo era un fariseo, yo fui hijo de fariseo, fui de lo mejor, hebreo, ¿verdad? En cuanto a la ley, fariseo, irreprensible la ley. O sea, Pablo, él conocía, hermano, se le fue revelado todo el Antiguo Testamento y todos los 5 libros de Moisés, que es el Pentateuco, hermano, y los libros de la ley, se le fue revelado. Y Pablo comenzó en el Nuevo Testamento, él comenzó, hermano, a traer esa revelación y a escribirla para que nosotros pudiéramos entenderla bien, y la dejó escrita aquí en 13 libros. Muchos dicen 12, pero yo digo 13, ¿verdad? Porque le doy el libro de Hebreos a Pablo también. Entonces, mis queridos hermanos, miren, Pablo, hermano, él, la enseñanza que él da en sus epístolas es fiel. Entonces, si tú te sientes que alguien te está tratando de engañar, si te sientes engañado o engañada de alguna manera, si estás dejando de comer camarón porque estás practicando el judaísmo, si estás dejando de comer puerco porque estás practicando el judaísmo, entiende una cosa muy bien. Vete y lee las cartas de Pablo para que tú veas la verdad. Abre tus ojos, no permitas que te engañen. ¿Por qué? Porque son falsos maestros. Son gente que no acepta la gracia de Dios solamente, sino que añaden ley y Cristo. Pero dicen, Cristo sin ley no se puede. Y dicen ellos, tiene que ser ley y Cristo. Cuando en la palabra del Señor dice que es imposible, dice, la práctica de la ley, dice en el capítulo 3, vaya conmigo, hermano, versículo 1, dice, oh Gálatas insensatos, dice Pablo, ¿quién te fascinó? ¿O quién te embrujó? ¿O quién
te engañó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo, versículo 2 del capítulo 3 de Gálatas, esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? Una pregunta yo hago a todo aquel que es cristiano: ¿recibió usted el Espíritu Santo por las obras de la ley? ¿O la recibió por el oír con fe? Por oír con fe. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? Dice: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Oír con fe. Y entonces, tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, habiendo recibido el Espíritu por fe, habiendo recibido la libertad por fe, la libertad en Cristo, y estás terminando en la carne, en la práctica de la ley. ¿Dónde está Cristo? Y lo dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Lo hace por el oír con fe. Y luego, ¿qué dice de Abraham? Versículo 6: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y sabe una cosa, cuando Abraham estaba, aún todavía no había ley. Por eso se le llamó el padre de la fe. La ley vino como 500 años después. Y dice, y la escritura dice: saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, no los que son de la ley. Los que son de fe son hijos de Abraham. Está escrito, yo estoy leyendo, yo no estoy dando mi punto de vista. Saber por tanto que los que son de fe estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, dice. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Diga conmigo: yo soy bendecido con el creyente Abraham. ¿Por qué? Porque he escuchado con fe, porque recibí el Espíritu con fe. ¿Por qué? Porque por obras no seré salvo, por las obras de la ley no seré salvo. Muchos dicen: oh no, vamos a poner por obra la ley. Dice el Señor Jesús: nadie puede poner por obra la ley. Dice, versículo 10, vaya conmigo: porque todos los que dependen de las obras de la ley, léalo conmigo, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley. ¿Quiénes dependen de la obra de la ley? Los judíos, el judaísmo mesiánico. Hermanos, muchos dependen de la obra de la ley. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Te estás echando una maldición encima, pues escrito está. ¿Qué dice? Léelo conmigo, 10b: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces, fíjese bien qué importante. Queremos guardar esto, queremos guardar aquello, queremos agradar a Dios. Señor, no como esto, no como aquello, no como esto, no esto, guardo esto, pero no puedes guardar todo. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Deuteronomio capítulo 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ninguna imagen ni semejanza de lo que esté arriba de los cielos, ni la tierra, ni debajo de las aguas de las tierras. Ni las adorarás, ni te inclinarás a ellas. Porque yo soy Jehová,
fuerte y celoso que visito la maldad de los padres hasta la segunda, tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No tendrás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dice la palabra, dice, guardarás el día de reposo. Nosotros tenemos una versión bíblica acerca del día de reposo. Cristo dijo, yo soy Señor aún del día de reposo. Y la Biblia sí lo dice. Lee los evangelios y observa bien. ¿Cuándo dice que el Señor resucitó? El primer día de la semana, dice. Bueno, y dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga duración tu vida. Dice, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, de esto, no levantarás falso testimonio para con tu prójimo. Fíjese que tremendo. Le voy a decir algo. Has quebrado la ley. Has quebrado la ley. Ya estás condenado. Si quebraste la ley, estás condenado. ¿Por qué? Porque quieres vivir bajo la ley. ¿Quieres vivir bajo la ley? Vive bajo la ley. Pero entienden una cosa, que vivir bajo la ley es apostatar de la fe también. Es apostatar de la fe. Porque el Espíritu que recibimos los hijos de Dios fue por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente por fe en Cristo podemos ser justificados delante de Dios. Lee el libro de Gálatas, lee el libro de Primera y Segunda de Corintios, lee el libro de Romanos, lee todos los libros para que entiendas bien. No te dejes engañar, porque en los postreros tiempos habrá falsos profetas, falsos maestros que van a desviar al pueblo de la verdad del evangelio de Jesucristo. El único, solamente hay uno solo que pudo guardar la ley, y ese se llama Jesucristo. Él la guarda ahora por nosotros, nos cubre con su sangre preciosa. Una de las razones, una fuerza que tenemos, que debemos de tener el pueblo de Dios, para que la falsa enseñanza y la falsa doctrina no entre, no golpee nuestros corazones, está aquí, ¿verdad? Porque si nosotros caminamos mal, la falsa enseñanza rápidamente va a entrar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el enemigo conoce tu debilidad, sabe que estás débil de una manera. Entonces el enemigo te va a acomodar la palabra y va a decir, mira, no te preocupes de la debilidad que tienes, porque aquí está esta enseñanza, dice que cae bien a tu espíritu. Entonces es un paso falso, es como yendo por un puente falso, ¿verdad? Nosotros tenemos que entrar en un momento de sinceridad. La sinceridad con nosotros mismos y la sinceridad con nuestro Dios es muy importante, porque si nosotros escondemos nuestros pecados, ¿verdad? Porque podemos tener pecados ocultos. Entonces, ¿quién conoce los pecados ocultos de una persona? ¿Quién? ¿Y quién más? Los espíritus también lo conocen. Satanás los conoce. Por lo tanto, el Satanás sabe dónde está. Entonces, él está mirando, ¿verdad? Sabe, ¿verdad? Entonces, tú te conviertes en una persona fácil. Eres en inglés se le dice un target, ¿verdad? Un punto principal de engaño. Y ellos van a aventar a ese lugar. Ahora, lo que yo estoy hablando aquí, acerca de, no solamente acerca del judaísmo mesiánico, ¿verdad? Que piensan que guardando la ley se van a salvar, piensan que guardando la ley, ¿qué es lo que sucede?
si ellos piensan que guardar la ley es importante, les voy a decir algo. Ustedes guardan la ley porque piensan que tienen a Cristo. Nosotros guardamos la ley porque tenemos a Cristo, porque Jesús es nuestra ley. Cristo es nuestra ley. Ya no hay esclavo. Es más, voy a leer la palabra mejor, porque si no, no lo digo yo, lo dice la palabra. Miren lo que dice en el versículo, capítulo 3, ahí estamos también, en el versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley te encierra. Te encierra. ¿Para qué? Para que no peques, ¿verdad? Pero ustedes saben que todas las reglas las quebramos. El hombre no le gusta vivir bajo reglas, las quebra. Pero la ley te detiene, es un freno, ¿verdad? Y lo dice confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Cuál fe? La que se nos enseñó en Cristo Jesús. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Sabe lo que es un ayo? Es un tutor, es un maestro, es un pedagogo, un maestro. La ley vino a ser nuestro maestro, vino a ser nuestro tutor. Mientras era manifestado nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, dice la palabra aquí, voy paso por paso. ¿Para qué? Nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no tenemos un tutor, ya no tenemos un maestro, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora recuerde muy bien lo que le dije. El Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, fue escrito en griego, fue traducido al hebreo, fue traducido al inglés, al español y a todos los idiomas. Pero el idioma principal en el cual se escribió el Nuevo Testamento fue el griego. Y el nombre de Jesús en el griego es Jesús, Jesús, Jesucristo. Así es el nombre de Jesús en griego. No crea que lo inventaron los católicos ni lo inventaron aquellos. No, ese es el nombre de Jesús, Jesús. Ahora, en el idioma hebreo, Yeshua, Yeshua, ¿verdad? En el idioma en inglés, Jesus, Jesus the Messiah, ¿verdad? Estaba viendo al apóstol Luis un estudio y él estaba diciendo todo esto. Entonces, en el idioma español, Jesús el Mesías. En el idioma hebreo, Yeshua HaMashiach. Entonces, no hagamos tanto alarde, ¿verdad? Porque ni siquiera sabe usted, o muchos de los que están enseñando esto no entienden y saben, con trabajo hablan español, hermano, y quieren meter hebreo. No. Si sabes inglés, mete inglés. Pero dice la palabra, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestidos. Ya no hay judío. Ojalá que estés conmigo, ojalá que te guste la palabra, ojalá que seas verdadero, ojalá que te des tropiezos con la palabra, ojalá que te encuentres cara a cara con Dios a través de la palabra. Yo quiero eso, que el Señor me hable a través de su palabra, no a través de lo que piensa el pastor Ariel o de lo que piensa cualquier otro hermano. ¿Qué es lo que dice su palabra? Por eso muchos son engañados. ¿Por qué? Porque no son capaces de confrontarse con la palabra de Dios y prefieren irse por puentes engañosos y por caminos engañosos
que otros les presentan caminos equivocados. Hoy con esta pandemia, todos hemos estado metidos en el internet, hemos estado metidos en el Facebook, hemos estado metidos en diferentes cosas, de tal manera que ha habido mucho engaño en la vida del pueblo. Les han metido miedo, les han metido temor, están temblando de esto. No, somos hijos de Cristo, hemos sido rociados por la sangre preciosa del Señor, que nos cubre de todo pecado, de todo pecado. Si para Él vivimos, somos del Señor. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. La palabra del Señor dice aquí enseguida también en el versículo 28: ya no hay judío, diga conmigo, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Uno en Cristo Jesús. Ya no hay judío. Y ahí anda mucha gente queriendo judaizar, hermano. Ya no hay judío. La pregunta es: ¿lo crees? ¿Lo crees? ¿Crees lo que escrito está? ¿Crees lo que escrito está? Te voy a decir por qué. Porque a mí me han atacado últimamente el judaísmo mesiánico. Me ha atacado así rápidamente. Cuando me han dicho de ellos, ya hasta conozco la enseñanza, ya hasta conozco de qué pata cojean. ¿Sabes de qué pata cojean? Que no han leído el Nuevo Testamento. Enséñame al mejor maestro, al mejor maestro del judaísmo mesiánico. Enséñamelo, tráemelo, para que se dé patadas con el aguijón, la palabra de Dios, que es Cristo nuestro Señor. Enséñamelo, para que lo pongo a leer la carta de Gálatas, y aquí va a decir: es blanco. ¿Sabe lo que van a decir ellos? Es negro. Y yo le voy a decir: pero aquí dice que es blanco. Y van a decir: es negro. Pero aquí dice blanco. Y te van a decir: es negro. ¿Sabes qué son los judíos mesiánicos? Son parecidos a los testigos de Jehová, parecidos a otras sectas. Son secta. Es una secta. Si tú quieres ser sectario, adelante. Permanezca con los sectarios, permanezca con los falsos profetas, permanezca con los falsos maestros. ¿Por qué? Te van a llevar a la apostasía, te van a llevar a negar la fe en Cristo Jesús, que posiblemente ya lo estás negando para ahorita. Créelo, lo he visto muchas veces, no lo he visto una sola vez. Esto es muy importante, ¿verdad? Así que escoge: ¿regresas a Jesús o te quedas con el falso maestro? La palabra de Dios, como empezamos nosotros, dice la Biblia en Primera de Timoteo. Lo voy a terminar ahí para hacer una oración. ¿Está conmigo, hermano? Dice Primera de Timoteo 4, el 4:1: pero el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, negarán la fe en Cristo, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse
Aquí entra la Iglesia Católica Romana. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, oras por los alimentos, dijo el Pablo, de toda cosa que se te ponga en la mesa, dice, no digas nada, solamente ora por ello y come de todo eso. Así dice. Y dice así: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora, si tú estás cayendo, estás fuera, o te agarró la pandemia, en la pandemia un falso profeta, un falso maestro, y tú quieres entrar a interesar tu vida bíblicamente, te voy a decir algo. Aquí estoy, háblame, veámonos, hablemos, ábranos las escrituras. Y si tú me enseñas que estás correcto en una falsa enseñanza, yo me convierto a ti, me convierto a la palabra que tú me des. Pero si no la puedes apoyar con la Biblia, si no puedes derribar los argumentos de Pablo, entonces conviértete a Pablo, conviértete a Cristo, conviértete a la palabra de Dios, conviértete, porque Pablo dijo Pablo, si no pueden imitar a Jesucristo, imítenme a mí, imítenme a mí, dijo Pablo. Entonces, ¿verdad? Tener cuidado. ¿Qué es donde has caído? ¿Dónde estás? Métete en la verdad. Si empezaste en el Espíritu, si recibiste del Espíritu Santo por el creer, por la fe, ¿por qué vas a terminar en la carne? ¿Por qué? Solamente una apóstata haría eso. Pero voy a orar, y yo espero que cualquiera que se encuentre enredado en esta telaraña y que lo estén enredando otros, no importa qué secta, escríbeme, háblame y vamos a compartir doctrina, palabra de verdad. Dios es grande y maravilloso. Hermano, haz una oración y vamos a invitar. Si hay alguien que está bajo maldición, fuera de Cristo, el que está fuera de Cristo está bajo maldición. Así que no hay nada que pueda salvar, nada. Y vamos a orar a nuestro hermano. Señor Jesús, en esta hora, Padre Celestial, recibimos tu palabra, Señor, con alegría y gozo, Padre. En esta hora, Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y permítenos, Padre, que esta palabra, Señor, llegue a los corazones de cada hermano, Señor, que están enfriándose, Padre. Encienda esos fuegos, Señor. Enciende el carbón, Señor. No permitas que nos enfriemos, Padre. No permitas que dejemos la fe, Señor. No permitas, Padre, que regresemos para atrás, Señor. Aquellos, Padre Celestial, que se están levantando, Señor, y que están hablándole a tu pueblo, Padre Celestial, con falsas doctrinas, falsas palabras, Señor. Enséñales tu camino, Señor. Háblales, Señor. Que busquen tu palabra, Señor. Que busquen de ti, Señor, porque tú eres el único y la verdad, porque Cristo está, que tú eres el único en la vida eterna, Señor, que tu palabra dice que no nos dejemos de engañar, Señor. En esta hora, Padre Celestial, desciende con fuego en cada hogar, en cada hermano, Señor, ahí donde están, Señor, ahí donde están sus hogares, Padre Celestial. Enciéndele sus corazones, Señor, que te busquen con alegría y gozo, Señor Jesús. En esta hora, Padre, sea levantado tu santo nombre en cada hogar, Señor. Sea levantado tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora de cada hogar, Señor Jesús.
Bendito seas, Padre Celestial. Gracias te doy, Señor, por todo lo que nos has dado, Jesús. Y gracias te doy porque nos has cubierto hasta el día de hoy, Señor. Gracias, amantísimo Jesús. Gracias, Te Señor. adoramos y te bendecimos, Señor. Yo te pido misericordia para con tu pueblo, Señor. Que tu pueblo resucite en el nombre de Jesús. Se levante de los muertos y Cristo le alumbrará. Porque así, Señor, hiciste con un servidor, Padre. Me levantaste de entre los muertos y tu luz preciosa iluminó, Señor, mi ser. Me diste vida y vida en abundante, Señor. Vivimos bajo tu gloria, vivimos bajo tu sangre preciosa, vivimos para ti, Señor. No hay temor, no hay temor. Fuera, fuera todo temor, sale todo temor. No hay temor y no hay maldad que pueda derrotar a los hijos de Dios. No existe, no existe, porque estamos guardados en la sangre preciosa del Cordero de Dios, que quita todo pecado, todo pecado, todo pecado. Y si tú no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, hoy te invito y dile así estas palabras: aquí estoy, Dios Todopoderoso, aquí está mi corazón. Hoy entrego mi corazón a ti, Señor, y yo reconozco mi pecado, y yo reconozco que estoy mal, y yo reconozco, Señor, no permitas, Señor, que yo me vaya, Señor, a los infiernos, Señor, sino que tu sangre preciosa me lave de todo pecado, porque hoy recibo la gracia, hoy recibo el regalo, hoy recibo el don del Padre Jesucristo como Señor y Salvador. Lo recibo en mi corazón. Lávame con tu sangre, Señor. Derrama tu Santo Espíritu sobre mi vida. Que tú hagas la obra, Señor, en mi ser, Padre. Gracias te doy, Rey, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Si hiciste esta oración conmigo, yo te digo hoy, cosas grandes van a suceder en tu vida. Yo no sé qué, pero un despertar espiritual habrá en tu ser. Dios te ama, Dios te ama. Lee las escrituras para que no te engañe nadie. Lee las escrituras, sé celoso, agárralas, cómelas, bébelas, tómalas. Agarra las escrituras del gran judío Pablo, el apóstol Pablo. Lee. Llénate de ella y tú verás la gracia que el Señor derramará sobre tu vida. Dios te bendiga. Dios es bueno. Amén. Amén. Saludos a Tijuana. Dios te bendiga. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias al Señor, Dios Todopoderoso. Amén, amén, amén. Estaremos enseñando algunas doctrinas muy importantes.